El, el tema a presentar es catálisis heterogénea. Algunos de los subtemas que se verán en la presentación de catálisis heterogénea son las propiedades de un catalizador y de una partícula. Hay algunos tipos de catalizadores. Veremos algo sobre la absorción y el isoterma de absorción como tal, procesos de absorción y las etapas de una reacción química. En la catálisis heterogénea, el catalizador está presente en la reacción en una fase diferente a la de los reactivos. Generalmente el catalizador es un sólido y los reactivos son líquidos o gases. Uno de los inconvenientes que presentan los catalizadores heterogéneos es la desactivación. Esta puede originarse por sintetizado de la superficie, envenenamiento irreversible provocado por alguna sustancia o ensuciamiento provocado por la deposición de carbón u otras sustancias. En la catálisis, propiedades de un catalizador. En las propiedades de un catalizador tenemos resistencia a la fractura, que es la fuerza necesaria para romper una partícula en dirección axial o radial. Pérdidas por atrición. Es la pérdida de materia debido a la fricción entre partículas. Y por último, pérdidas por ignición, que es una medida de la humedad total que contiene un catalizador. Algunas propiedades físicas de una partícula son el tamaño de la partícula, que es el diámetro o la longitud de la partícula de un catalizador. Densidad de esqueleto. Relación entre la masa del sólido sobre el volumen ocupado por el sólido. Densidad aparente. Relación entre la masa del sólido y el volumen de la partícula sólido más poros. Densidad del lecho. Relación entre la masa del sólido y el volumen ocupado por el catalizador sólido más poro más partícula. Fracción de los huecos o porosidad del lecho. Relación entre el volumen no ocupado y el volumen total del lecho. Propiedades de un catalizador. En las propiedades de un catalizador tenemos resistencia a la fractura. Existen tres tipos de catalizadores: catalizadores porosos, estructurados y soportados. Los catalizadores porosos en una reacción heterogénea ocurre en la interfase sólido-fluido, por lo que es esencial disponer de un área interfacial muy grande con el fin de conseguir altas velocidades de reacción. Esta área puede proveerse mediante una estructura porosa interna de pequeños poros. Existen tres tipos de catalizadores: catalizadores porosos, estructurados y soportados. Los catalizadores porosos en una reacción heterogénea ocurre en la interfase sólida. En determinados materiales los tamaños de poros son tan pequeños que solo moléculas pequeñas pueden acceder, por lo que pueden proveer altas selectividades. Estos materiales se denominan tamices moleculares y comprenden las zeolitas y ciertas arcillas. Las zeolitas son alumino-silicatos cristalinos microporosos con tamaños de poro muy uniforme y son muy utilizados en el cracking del petróleo. En determinados materiales los tamaños de poros son tan pequeños que solo moléculas pequeñas pueden acceder, por lo que pueden proveer alta selectividad. Los catalizadores estructurados. Estos son estructuras rígidas con grandes poros o canales que aseguran una baja pérdida de carga y que exponen una elevada área superficial lateral sobre la que se puede pegar una delgada partícula de catalizador. Algunos tipos de catalizadores estructurados son los monolitos, espumas y mallas. Los catalizadores estructurados.
En algunos casos, el catalizador consiste de pequeñas partículas de un material activo sobre un material inerte llamado soporte. El material activo frecuentemente es un metal o una aleación metálica. Tales catalizadores se denominan catalizadores soportados. En algunos casos, el catalizador consiste. Pasamos ahora con un subtema de la catálisis heterogénea, que es la adsorción. A lo largo de estas definiciones sobre catálisis tenemos lo que viene siendo el tema de adsorción. Hemos visto que el fenómeno catalítico heterogéneo requiere de la adsorción química en la superficie del catalizador de al menos uno de los reactivos. Dado que la reacción se lleva a cabo en la superficie del catalizador, el conocimiento de la cantidad de la molécula adsorbida en esta superficie reviste gran importancia. La adsorción de un reactivo A sobre un sitio S puede representarse como A más S nos produce AS, donde AS representa una nueva especie A adsorbida. La concentración de reactivo adsorbido fue relacionada, por lo tanto, con la concentración del reactivo en fase gas. Pasamos. Cuando la adsorción se ha completado y se alcanza el equilibrio, la relación entre la concentración de gas absorbido y la presión del gas con la que se está en equilibrio a temperatura constante se denomina isoterma de adsorción. La forma de expresión cinética de la adsorción estará conectada al mecanismo adoptado. En una primera etapa se propone un modelo y la isotermia obtenida se compara con los resultados experimentales. Si los resultados del modelo son correctos, el modelo puede describir en forma razonable lo que ocurre en la realidad. Cuando la adsorción se ha completado y para las derivaciones de las ecuaciones de las isotermas del modelo de Langmuir se han realizado algunas suposiciones. Se asume una superficie uniforme, esto es que la superficie proporciona un cierto número de posiciones para la adsorción y todas son equivalentes. Solo se absorbe una molécula sobre cada posición. Su adsorción es independiente de la ocupación de las posiciones vecinas, o sea que las moléculas absorbidas no interaccionan entre sí. Las isotermas de adsorción se utilizan para determinar áreas superficiales de sólidos y catalizadores, al igual que para determinar constantes de equilibrio de adsorción-desorción. Para las derivaciones en las reacciones gas-sólido, considerando las reacciones en fase gas catalizada por superficies sólidas, para que una reacción catalítica ocurra, al menos uno de los reactivos debe estar unido a la superficie. Esta unión se denomina adsorción y puede tener lugar por dos procesos: adsorción física y quimisorción. En la adsorción física o fisisorción, las moléculas de gas se mantienen unidas a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der Waals. Este hecho define todas las características propias de la fisisorción, en la que nos expresa que es una interacción débil, es un proceso exotérmico en el que los calores liberados son semejantes a las entalpías de condensación de la sustancia adsorbida. La molécula fisisorbida mantiene su identidad, ya que la energía es suficiente para romper el enlace, aunque su geometría puede estar distorsionada. La adsorción física es un proceso no específico, ya que las fuerzas que intervienen no lo son, y no existe una selectividad marcada entre adsorbato y adsorbente. La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas fisisorbida puede absorberse otra.
En las reacciones gas, la adsorción química o quimisorción fue propuesta por Langmuir en 1916. En este caso, las moléculas de gas se mantienen unidas a la superficie formando un enlace químico fuerte. Este hecho define las características propias de la quimisorción. Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción. Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de la fisisorción y del orden de las que se liberan en la formación de enlaces químicos. La quimisorción es específica, dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y adsorbente. El proceso se detiene tras la formación de una monocapa sobre la superficie. En general, la quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, por lo que la molécula quimisorbida no mantiene la misma estructura electrónica que en fase gaseosa. El tipo de adsorción que afecta a la velocidad de reacción química es la quimisorción. Los sitios activos sobre la superficie son puntos sobre la superficie catalítica que pueden formar enlaces químicos fuertes con un átomo o molécula. La adsorción química o quimisorción fue propuesta. Posteriormente tenemos lo que son las etapas en una reacción química, como se muestra en la imagen. Primero tenemos el transporte de reactivos desde el fluido hasta la superficie extrema del catalizador. Por consiguiente, la difusión de los reactivos desde la boca del poro a la vecinidad de la superficie catalítica. La adsorción de los reactivos sobre el catalizador. La reacción sobre la superficie catalítica. La desorción de los productos de reacción. Difusión de los productos desde el interior de los poros a la superficie extrema. Y por último, el transporte de los productos hacia el seno del gas. Las etapas de adsorción, reacción superficial y desorción son consideradas para determinar la ecuación de velocidad de la reacción catalítica. Posteriormente tenemos lo que son las etapas en una reacción química, como se muestra en la imagen. Primero tenemos el transporte de reacción. En la etapa controlante, cuando se lleva a cabo una reacción heterogénea, las velocidades de cada una de las etapas es serie. Adsorción, reacción superficial y desorción son iguales. Sin embargo, una etapa en particular es general, la etapa controlante o limitante. Una metodología generalmente adoptada para determinar la cinética de reacciones heterogéneas es la aproximación de Langmuir, dado que se basa en ideas de Hinshelwood basadas en los principios de adsorción de Langmuir. Y se propone la siguiente metodología, en donde se asume que una serie de las etapas en la reacción, deducción de las expresiones de las velocidades de cada etapa asumiendo que todas las etapas son reversibles. Se postula una etapa como la controlante y las demás se usan para eliminar todos los términos de cubrimientos. Y una comparación de las predicciones del modelo con los datos experimentales. En la etapa controlante, cuando se